Hoy tendremos un tema muy interesante que es compartir con ustedes las buenas prácticas en la instalación de tanques para agua. Y tenemos a nuestro compañero Alan Ortiz, con más de 23 años de experiencia y es nuestro supervisor de instalaciones. Alan, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y darnos esta charla. Te cedo el micrófono. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias, Andrea. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están participando. Mi nombre es Alan Ortiz, como Andrea ya lo mencionó. Tengo 23 años de trabajar en Durman y bueno, para mí es un placer compartir el conocimiento, la experiencia que tenemos en cuanto a este tema de los tanques de captación. Así que vamos a iniciar la presentación. Voy a compartir pantalla. En las buenas prácticas en la instalación de tanques para agua. Lo primero que hay que mencionar es que Durman distribuye dos tipos de tanques de captación, dos tipos de tanque, que una de las características más importantes que tiene es que tiene protección antibacterial. Uno es bicapa y el otro es tricapa. Ambos ofrecen las bondades de mantener el agua bien fresca y los protege contra rayos ultravioleta que también se pueden conectar o se pueden instalar en exteriores, así que son parte de las bondades que tienen los tanques que Durman distribuye aquí en el país y en todas las distribuidoras. Tenemos una variedad de capacidades, desde 450 litros hasta 2.500 litros. Y en la tabla ahí podemos observar que de acuerdo a la cantidad de personas que habiten o que quieren, necesiten utilizar el tanque, así va a ser la cantidad de litros que se va a necesitar. Vamos a ver un ejemplo, el de 1.100 litros para aproximadamente 5 personas. Y ahí vienen las medidas también, que tiene 107 centímetros de diámetro por 146 de alto, con un peso total de 1.120 kilogramos. Esta tabla sí es importante detallarla para que en el momento que cualquier persona vaya a comprar un tanque tenga la certeza de que no va a verse limitado por la capacidad de la persona o los usuarios que van a necesitar el tanque de captación. Y el peso es muy importante también tomarlo en cuenta a la hora de crear la estructura o la ubicación donde lo van a tener, ¿verdad? Entonces sí es importante ver y tomar en cuenta estos detalles. Seguidamente quiero nada más exponerles, contarles un poco acerca de los accesorios incluidos que vienen con el tanque. La tapa hace clic en un cuarto de vuelta. Hay que tener muchísimo cuidado y verificar alrededor de que la tapa haya cerrado correctamente. Si es necesario devolver la media vuelta atrás, pues ojalá que se pueda hacer. Y desde ese inicio poder bajarla, sentarla bien y nuevamente hacer el cuarto de vuelta para que pueda cerrar correctamente. Tenemos también un filtro reutilizable, en el cual en la parte inferior, vamos a comentar más adelante, en la parte inferior se puede derroscar y el filtro adentro trae un elemento que se puede limpiar. Son unos anillos que fácilmente con agua se le puede quitar los óleos que ya haya acumulado, y nuevamente se puede volver a reinstalar. También otro accesorio que viene con el tanque de captación es una válvula flotador. Básicamente es eléctrica y con una capacidad de 25 amperios. Esto para los casos en los que se van a utilizar bombas para agua. Un rollo de teflón, una válvula de bola para la salida del tanque, la brida que ya viene conectada con el tanque de captación y un multiconector que se puede utilizar para que el jarro de aire que está en el siguiente imagen se conecte para que el tanque pueda recibir y pueda expulsar el aire conforme va haciéndose la dinámica del movimiento del agua. Preparación del sitio de instalación. Aquí hay que detenernos por un momento para entender de que los tanques de captación
necesitan una superficie totalmente plana, ¿verdad? No tiene que tener piedras, no tiene que tener eh, basura, tiene que estar totalmente limpia, plana, no tiene que tener inclinaciones eh, ni irregularidades el suelo porque con el tiempo el tanque se va deformando y posteriormente puede perder sus características. Eh, Se puede incluso dañar el tanque por no estar en una superficie totalmente plana y si está en una irregular, posteriormente se puede reventar en la base. Eh, lo recomendado es que se le pueda hacer una losa de concreto de al menos 10 centímetros con malla electrosoldada para que el peso del tanque esté distribuido en toda esa área que se le va a preparar. Algo muy importante es que el tanque esté a 90 grados del suelo para que no, de igual manera, no ocurra ningún accidente ni perjudique el terreno del tanque, se pueda dañar. Otra característica muy importante es que si el tanque se va a instalar elevado, la estructura que se va a construir tiene que ser fuerte. Normalmente los soldadores, que son los que confeccionan este tipo de armadura, utilizan la estructura o las patas de la estructura en 4 pulgadas. Es algo que se puede recomendar perfectamente para las capacidades que al inicio de la presentación comentamos. 4 pulgadas por pata y, y poner una X para que la estructura tenga un buen soporte. Es importante utilizar un nivel en el piso para verificar tanto en la base de la losa como en la base de la estructura donde se va a poner el tanque elevado, poner un nivel para verificar que esté totalmente equilibrado el tanque. A la hora de transportarlo, sí es muy importante, es una recomendación importantísima, no transportarlo lleno porque puede ser peligroso también. Adicional a la estructura, también se recomienda que la persona que vaya a construir esa estructura pueda también instalarle una escalera para que por seguridad puedan acceder al tanque y revisarlo a través de la tapa y no ocurra ningún problema a la hora de que esté haciendo uso del mantenimiento o revisión del tanque de captación. En los casos a donde se va a utilizar en terraza, hay que subir el producto utilizando una cuerda para agarrarlo hacia arriba, teniendo cuidado de no golpearlo contra la pared si es lateral, al menos o los laterales de la casa. El tanque de captación, los cisternas, por ejemplo, hay algunos que traen unas orejas para izarlo, para eso son, y es importante que tomen en cuenta este detalle a la hora de manipularlo. Si no lo trae, porque es un tanque más pequeño, entonces ahí la imagen muestra una buena manera de poderlo levantar. Es importante cuidarlo a la hora de la manipulación, a la hora de la instalación, para que no sufra ninguna microfractura en su estructura el tanque de captación. Ya instalado en una torre, se recomienda una altura mínima de 2,5 metros. eh, Y bueno, tiene que ser con materiales resistentes, como dice en la información en la presentación, que sea cemento, que sea hierro. No se puede utilizar madera, no se recomienda utilizarla porque la madera se puede deteriorar y en caso que haya algún goteo, alguna fuga, la madera se puede podrir y incluso los insectos pueden deteriorar la base. Entonces, también es importante, es algo que también pueden hacer, es construirle una barandilla, un soporte a los extremos para que en caso de sismo o movimiento involuntario o golpeen incluso la estructura, el tanque no se vaya a caer con todo el contenido. Entonces, esa es una muy buena recomendación a la hora de instalar
el tanque en una torre. Como lo mencioné anteriormente, instalarlo sobre una tarima no se recomienda. Y ahí, como podemos observar en la imagen, la abertura entre los parales en la imagen inferior es mayor a 3 centímetros, y esto con el tiempo va a ir deformando la base del tanque hasta que llega un momento que lo va a reventar. Puede provocar un goteo, una microfractura, hasta que finalmente lo revienta. Eh, Esto afecta la garantía, desde luego, del tanque, así que hay que asegurarse de que no se utilicen bases con esas características, ni de madera, como lo mencioné anteriormente, ni bases de metal que tengan ese tipo ese tamaño de abertura, porque puede afectar o dañar el tanque. Que en caso de que necesiten instalarlo enterrado, debe acudir al departamento técnico. Nosotros tenemos unas recomendaciones para los casos en los que se necesite enterrarse. Por ejemplo, la losa, como mencioné anteriormente, 10 centímetros con malla electrosoldada, y a los lados el propósito es que la tierra no tenga contacto directo con las paredes del tanque, por lo cual recomendamos que igualmente con una malla electrosoldada y con una chorrea pobre encima de esa malla a los lados del tanque, sin tener contacto con las paredes, pueda soportar el terreno. La idea es que si contamos con un terreno en donde haya acumulación de agua por invierno o aguas freáticas, no lleguen a tocar ni apretar el tanque, no lo llegue a deformar, porque en caso de que se vacíe el tanque por alguna razón, la tierra no llegue a deformar el tanque, y finalmente hasta un accidente podría ocurrir en caso de que lo estén lavando. Entonces es muy importante tomar esas medidas de seguridad y a la hora de la instalación enterrado. Vamos con los accesorios, vamos a conocer los accesorios en detalle. Eh, Ahí les muestro la boya mecánica. La boya de llenado está compuesta por una contrarrosca de ajuste de 3/4 de diámetro, eh, válvula de entrada con rosca macho igualmente de 3/4, una leva en el punto número 3, en la 4 la varilla metálica y el flotador. En caso de que venga separado la varilla y el flotador, sencillamente es roscar una cosa con la otra, no tiene ningún lado. Es algo muy simple, muy sencillo. Y la uno, 2 y 3, eso ya viene prearmado de fábrica. Así que sencillamente lo que tienen que hacer es roscar la varilla hasta donde le dé con la mano, y el flotador, el número 5, roscarlo en la varilla. Como repito, no tiene ninguna posición, lo roscan hasta donde le dé la mano. No es necesario utilizar ninguna herramienta para poder completar la huella mecánica. Los tanques de captación en la parte superior traen un orificio que ahí se muestra en la flecha. Ese orificio es para que la rosca de 3/4 pase, como se muestra en el círculo cerrado. Y es importantísimo que a la hora de que la boya mecánica se vaya a instalar por dentro del tanque, esté a 90 grados, y roscado con la contratuerca que también viene con los accesorios. Un detalle importante que de fábrica viene, el ángulo de la boya ya viene, em, ya viene con un ángulo de 55 grados, entonces no hay que modificar ese pequeño detalle, no hay que modificarlo, porque es importantísimo que si el ángulo se acorta, a la hora de que se llene el tanque, la boya pueda pegar con la tapa del tanque y finalmente no cierre la válvula y se vaya a rebalsar el agua. Entonces, eso no hay que olvidarlo para los instaladores, no modificar el ángulo, y si lo necesitan, pues tienen que hacer las pruebas pertinentes para verificar que no haya ningún rebalse por achicar el ángulo con el que viene de fábrica.
Como les mencioné, ahí viene la imagen. em, el ángulo de 55 grados es muy importante respetarlo, y el peligro de modificar eso, pues es el rebalse del tanque. Al final, los clientes cuando llegan reclamando, ¿verdad? Porque no les cierra la boya mecánica, es porque el instalador quizás ya modificó ese ángulo o no la colocó a 90 grados, como vimos en la imagen anterior. Entonces, ese par de detalles hay que cuidarlos muy bien para que no podamos incurrir en, en daños para el tanque, daños para la olla mecánica, y desde luego el cliente no tenga que ver un rebalse o un accidente a la hora de que esté disfrutando ya de su tanque de captación. Instalación de multiconector y jarro de aspiración. El jarro de aspiración, nada más les quiero mencionar que es sencillamente para que en la dinámica de que se vacíe el tanque y se vuelva a llenar, el aire puede entrar y salir. Entonces, este detalle hay que cuidarlo, es importante que el instalador lo pueda colocar correctamente. También el jarro de aspiración viene protegido para que los insectos no entren, así que no va a haber ningún problema en que lo instalen, y tiene que estar en la parte superior, tiene que estar por encima, y la varilla con la que viene, el tubo con el que viene, ya viene diseñado para que esté por encima de la tapa y no tenga ningún problema de que por ahí se vaya a salir el agua que está acumulada. Y ahí podemos ver cómo con una cinta de teflón se le aplica la rosca. Las vueltas aproximadamente puede darle una de 15 a 35 vueltas, dependiendo de la calidad del teflón, para que no llegue a haber ningún goteo al final, y quede totalmente instalado y bien instalado. Ahí en la imagen pueden ver que primero se conecta el multiconector, y después, cuando ya está instalado, se puede poner el tubo con el jarro de aspiración. La instalación del filtro de anillos, como vemos en la imagen, tiene que tener ese sentido. Si se conecta al revés, es posible que el volumen de agua se vea frenado, y el llenado o la rapidez del llenado no sea la esperada. Entonces, es importante respetar también la posición de la instalación del filtro de anillos en la parte inferior. Como les dije al inicio, esa parte viene roscada con un O-ring. Entonces, sencillamente con la mano se puede soltar, sacar los anillos, el filtro de anillo. Eso se puede lavar, se puede quitarle la basura o los sólidos que estén acumulados a causa del agua que esté llegando, la calidad del agua. Y sencillamente, después de que se lava, se vuelve a recuperar dentro del filtro de anillos, para que finalmente se centre en la tapa inferior y se rosque con la mano. No necesita ninguna herramienta especial ni llave de cañería para poder colocar la tapa inferior del filtro de anillos. Así que en la imagen de la izquierda ahí podemos ver cómo se conecta en línea. Es importante que la tubería esté soportada, alineada. En varias ocasiones hemos tenido la experiencia en la que al colocar este tipo de filtro de anillos, la tubería no está bien soportada, y queda la tubería endeble, y posteriormente con la dinámica del agua dentro de la tubería se llega a reventar algún accesorio, y desde luego un goteo. Entonces, esa es la manera de poderlo evitar: soportería, y que esté totalmente recta la tubería. Muy bien, en los casos en los que se vaya a instalar el tanque de captación con boya, ahí vemos una imagen bastante ilustrativa en la que no se utiliza el multiconector, se debe quitar. Normalmente los tanques de captación vienen con un diámetro de 1,5. Se utiliza un accesorio de PVC para poder reducir a 1 pulgada, que es el diámetro mínimo con el que vienen las bombas para agua. Y se instala con una tubería de PVC. También tiene que estar soportada
se puede colocar la bomba abajo o se puede conectar la bomba también a nivel de piso si es que el tanque también está a nivel de piso. Y los accesorios que podemos ver, el check lineal, quiero destacarlo, que es importante conectarlo en ese punto para que a la hora de que el bombeo se apague, el agua no se devuelva hacia el tanque. Y el flotador, como mencionamos al principio, va instalado dentro del tanque flotando. Hay que ponerle la contrapesa para que la posición de la boya en la dinámica del agua pueda tener una buena posición y pueda apagar y encender la bomba en caso de que se vacíe el tanque. Es una protección para que los equipos de bombeo no trabajen sin agua. Entonces, ahí les dejo esa imagen para que tomen nota y si tienen alguna pregunta, alguna duda, bueno, ahí tenemos la otra imagen en donde está a nivel de piso. De igual manera, se utiliza el check lineal. eh, y si tuvieran alguna duda, alguna consulta, también puede recurrir al departamento técnico para poder detallar este tipo de instalaciones. Muchas gracias, don Alan. Ahora entramos en un periodo de preguntas. Te voy a hacer la primera pregunta, Alan. En caso que se necesite enterrar el tanque, ¿qué se debe hacer? Bueno, lo primero es que el hueco donde se vaya a instalar tiene que ser un hueco por lo menos de unos 30 centímetros más allá del diámetro del tanque, de 30 a 40 centímetros para que puedan el instalador meter una malla electrosoldada que cubra ese hueco, ¿verdad? Tiene que ser redondo, desde luego, para que posteriormente con cemento pobre o con un recubrimiento muy liviano que tape la malla electrosoldada, sirva como pared de contención para que el suelo no tenga contacto directo con las paredes del tanque. Y desde luego en la base tiene que tener una base de al menos 10 centímetros de altura o de grosor más bien, con malla electrosoldada. De esa manera podemos cuidar eh, la estructura del tanque pues que se nos llegue a reventar en algún momento, pues evitar también eso para que no haya ningún problema. Por favor, repetir las consideraciones que se deben de tener en diámetro entre bomba y tanque. Entre bomba y tanque, muy bien. El multiconector en este caso viene en 3/4 de pulgada. No se debe usar para esta aplicación. Se debe retirar, no se usa. La descarga de los tanques hasta 1100 litros viene en 1,5, por lo que se utiliza un adaptador macho en PVC y la reducción de 1,5 a 1 pulgada, que es normalmente con lo que viene los diámetros de las bombas. Y utilizar pues tubería de PVC, todo bien soportado para que ninguna vibración o algún golpe accidental pueda reventar la tubería. En ese tramo, en la imagen ahí se muestra que el check lineal eh, se debe colocar, ¿verdad? Con la dirección hacia la bomba. El check lineal viene con una flecha, debe orientarse con la flecha viendo hacia la bomba, de modo que el agua pase a un solo sentido y al momento en el que la bomba se apague, el agua no se devuelva o la presión acumulada no se devuelva hacia el tanque nuevamente y la bomba no vuelva a arrancar. Entonces, hay que tomar esas consideraciones. La distancia entre tanque y bomba, en los casos en los que están a nivel de piso o tanque elevado a la bomba, no tenemos en realidad un criterio de hasta cuánto se puede jugar con la distancia. Sin embargo, quiero mencionarles que cualquier bomba centrífuga o de superficie no debe exceder más de 6 metros para que pueda succionar bien en los casos en los que el tanque está enterrado. En los casos donde el tanque está elevado o a nivel de piso, sí es importante que si se excede 10 metros, 15 metros, el diámetro aumente. Pasemos de 1 pulgada a 1,25 para que el volumen de agua no se vea restringido por las pérdidas que hay en la distancia o la cantidad de codos que se estén utilizando en la succión de la bomba. ¿Cómo es que funciona el flotador INRECO? ¿Cómo protege la bomba?
El flotador INRECO, lo primero que hay que hacer es medir el cable en posición flotando hacia abajo. No hay que ponerlo, ¿verdad? Flotando en el agua todavía para poder medir la distancia del cable. Flotando hacia abajo y de la succión de la bomba o de donde está el flanger en la parte inferior del tanque se cuentan aproximadamente unos 20 centímetros para que en el momento en que cambie de posición la boya INRECO, apague a tiempo la bomba y no tenga que trabajar en seco, ¿verdad? La olla eléctrica viene además con una pesa que más o menos unos 15, 20 centímetros de la parte roja se debe separar para que esa pesa, la función de ella es permitirle a la parte roja, que es la que tiene el micro switch y que hace la función de conectar o desconectar el equipo con el nivel del agua, pueda tener, no quede inclinada, ¿verdad? Ese es el propósito principal, jalarla flotando para que flote vertical sí, vertical hacia arriba o vertical hacia abajo, no de manera horizontal. Si ven que la boya está así acostada, flotando de manera horizontal, está instalada de manera incorrecta. ¿Qué garantía tienen los tanques? Los tanques tienen una garantía de 1 año contra defectos o años de fábrica. ¿El multiconector se instala cuando se usa con bomba? No se utiliza cuando está utilizándose para una bomba. Voy a repetir este temita porque sí tiene que quedar muy claro. El multiconector, el propósito de él es cuando los tanques se utilizan en instalaciones por gravedad, en el que una casa, por ejemplo, no tiene bomba, por ejemplo, y la persona o el usuario lo está llenando normalmente con el agua que viene de su proveedor de agua, ¿verdad? Lo mantiene lleno y a punta de llaves, ¿verdad? Se puede quizás decir de esa manera, con una llave puede abrirla y que caiga por gravedad. Entonces el multiconector, aparte de su llave propia que ya viene con él, ahí viene conectado el tubo de aspiración, donde al final se conecta el jarro de aspiración para que, como repito, entre y salga el aire conforme se va ocupando o rellenando el tanque. Entonces, en los casos de las bombas, no se debe utilizar. Yo lo que recomiendo con respecto al jarro de aspiración es que lo puedan conectar en uno de los laterales o en la parte superior, no en la tapa, sino en la parte lateral donde se puede hallar también el mismo hueco donde se puso la olla mecánica, hacer un hueco adicional para colocar el jarro de aspiración, colocarlo, conectarlo ahí con un adaptador macho y una rosca y así también pueden tener con bomba, que tiene una dinámica más rápida, tener ese accesorio funcionando también. ¿El tanque enterrado no tiene tubería de rebose si falla el flotador? No tiene. Eso depende mucho de las características de la instalación. Hay lugares en donde sí hay que diseñar, ¿verdad? Se le hace un hueco adicional al tanque para que haya un rebalse, pero para aplicaciones enterradas cuesta mucho ver por las características que pueda tener la propiedad, la casa o donde el usuario lo esté necesitando. Es muy difícil ver que tenga un rebalse. Eso se ve más en aplicaciones sobre piso o cuando el tanque está elevado, que hay gente que sí le hace o les conecta una tubería de rebalse en caso de que la boya mecánica llegue a fallar. Pero enterrado no, eso casi no se ve. ¿Nos puede hacer un pequeño resumen de cuáles son las características que debe tener las superficies para instalar un tanque correctamente y no tener pues ninguna falla? Lo primero es que la superficie tiene que estar totalmente limpia. Acabo de mencionar de que las piedras, las irregularidades del terreno, incluso un terreno que no esté nivelado, todo eso con el tiempo va a llegar a dañar la parte inferior o la base del tanque. Entonces, hay que insistir muchísimo en esto
hemos tenido ya bastantes experiencias en las que al pasar el tiempo, unos meses, los clientes reclaman que el tanque se vacía de manera inexplicable y bueno, al momento en que se vacía el tanque y nos fijamos en el piso del tanque, podemos ver pequeñas grietas que es donde ya perforó, por el peso del agua, ya perforó el objeto extraño que esté debajo del tanque, ya perforó la capa externa y ya reventó la parte interna que es blanca, dicho sea de paso, y por lo cual pues se escapa el agua, se fuga el agua por ahí. Entonces, eh, si está inclinada la superficie en un movimiento inadecuado, un golpe que se lleve el tanque también se puede llegar a reventar. Entonces hay que insistir muchísimo en esto con los instaladores, y que la superficie esté limpia, esté nivelada y que no tenga ninguna irregularidad. Entendía que la garantía era de 10 años. Los tanques de captación, al menos los que se han instalado junto con los equipos de bombeo, se le da al cliente como un año, la instalación completa. Cuando nosotros realizamos instalaciones como Durman, ¿verdad? Cuando participamos en ellas se le da como un todo, como un solo paquete, una garantía de un año. También quisiera agregar, la parte de la garantía es realmente de por vida contra efectos de fabricación, es decir, que nosotros damos garantía que el tanque sale completamente con todas las pruebas de calidad pasadas o todas han pasado, y en temas de instalación tendríamos que seguir la guía de instalación y las recomendaciones que Alan nos ha dado para poder lograr que ese tanque quede bien instalado siempre. Igual lo que son accesorios, por ejemplo, la garantía es de 5 años y también dependen del funcionamiento y de las aplicaciones que estamos utilizando. ¿Cómo se realiza el mantenimiento del tanque? Gracias, claro. Bueno, primero hay que vaciar totalmente el tanque, ¿verdad? Para poderle dar mantenimiento, ¿verdad? Es una limpieza muy rápida. Al inicio, pues dijimos que una de las características que el tanque de captación de Durman tiene es que es antibacterial. Entonces, basta con utilizar una escoba limpia, con un trapo limpio, ¿verdad? Para limpiar la parte interna, sacar toda la tierra que tenga. Se puede usar con agua, con un jabón que no sea perjudicial para la salud y posteriormente pues volverlo a lavar con agua limpia y volverlo a rellenar. Eso es lo que básicamente se hace. Con el tiempo se va acumulando un poco de sólidos en el fondo, pero quiero también aclarar de que el filtro de anillos va a ir reteniendo con el tiempo todos esos sólidos que no deberían de llegar al tanque, por lo que antes de realizar cualquier limpieza al tanque, lo primero es el filtro de anillos. Insistir en eso, estar haciendo un chequeo diario, ¿verdad? No todos los días, pero por lo menos si se sabe que en la zona se cuenta con agua que no es tan limpia, estar chequeando periódicamente el filtro de anillos para que sencillamente se saquen los anillos, se limpie con agua, se vuelva nuevamente a meter ahí en el filtro y ya con eso pues mitigar bastante el ingreso de sólidos y que se acumule en el fondo del tanque. Pero básicamente, Muchísimas gracias. gracias.